Jesús, si él hablaba y él decía sí o decía no, ¿era la muerte o la salvación? ¿Era la vida o era la muerte? Jesús les bendiga mucho en el día de hoy. Vamos a continuar con la serie La madurez de Jesús. En el capítulo anterior hablaba el hermano Daniel acerca de reaccionar correctamente, ¿cierto? Reaccionando a la manera de Jesús, le diría yo. De una manera con una madurez impresionante, porque vemos esa madurez reflejada a través de la actitud y la respuesta de Jesús. En la actitud, como estaba sentado, estaba calmado, respondió sabiamente y correctamente. Y también podemos ver la inmadurez en la actitud de los fariseos y los escribas, que estaban insistentes y persistentes y querían luego una respuesta. Entonces podemos ver que la inquietud también está reflejada en la inmadurez de su vida. Vamos a continuar con esta hermosa serie, y en el capítulo de hoy vamos a leer primeramente y vamos a de ahí al corazón de esta palabra que el Señor nos quiere entregar en el día de hoy. Entonces, damos lectura a Juan 8 del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cada vez que termino de leer esta hermosa historia, el Señor llena mi corazón de más amor por Él, porque podemos ver su gracia, podemos ver su amor y también podemos ver su sabiduría. Y es lo que me quiero centrar en el día de hoy, es en las palabras sabias de Jesús. ¿Por qué? Porque podemos ver la sabiduría, que es el conocimiento aplicado a la vida o el conocimiento aplicado a las diversas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos saber mucha palabra, pero no es cuánta palabra. Una vez escuché una frase que decía: no es cuánta palabra sabes, sino cuánta palabra vives. Y eso es muy importante, que nosotros vivamos la palabra de Dios, que seamos palabras sabias. Y ¿cómo podemos ver esta sabiduría también del Señor? Porque el Señor sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía qué decir y cómo decirlo. En Santiago 1:19 nos habla acerca de que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarnos. Muchas veces nosotros somos como al revés. Somos pronto para hablar y tardo para oír. Muchas de las veces, incluyéndome, porque soy la primera, la más pecadora, incluyéndome en eso, siempre hay que ser pronto para oír y escuchar, no para responder, sino escuchar para entender y saber qué responder. Acá podemos ver a Jesús, que la respuesta de ese Jesús, la sabiduría con la que respondió, produjo un efecto maravilloso, tanto en los fariseos como en la mujer. ¿Cómo podemos ver el efecto de los fariseos y los escribas? Que las palabras sabias de Jesús produjo el efecto que los llevó a la reflexión, los llevó a una enseñanza, los llevó a entender que a mí no me gustaría que me condenaran como yo estoy condenando. A mí me gustaría que si yo perdono, que el Señor me perdone, pero si yo condeno, el Señor me condena. Entonces el Señor lo estaba llevando a una reflexión.
Y en el caso de la mujer es mucho más fuerte, porque me puse como en esa situación. Imagínense una persona que la ponen en medio, la exponen primeramente, y está atentamente escuchando qué va a decir Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, si él hablaba y él decía sí o decía no, era la muerte o la salvación, era la vida o era la muerte. No, y en las palabras, y ella estaba tal vez temerosa de lo que Jesús iba a decir, porque decía que depende de este hombre depende mi vida, de las palabras de este hombre, lo que diga este hombre depende si yo voy a vivir o voy a morir. Y así de importantes son nuestras palabras. Así de importantes son lo que nosotros vamos a decir. Porque cuando Jesús habló a esta mujer, el efecto que produjo las palabras de Jesús en esta mujer fueron vida. Porque le dijo, vete y no peques más. Y le mostró gracia, le mostró amor, le mostró perdón. Donde ella pensaba que era su fin, fue su comienzo. Porque le dice, vete y no peques más. Le dice, toma, de nuevo, un nuevo comienzo. Asimismo, que en nuestra vida las palabras que nosotros pronunciemos produzcan en la vida de los demás un efecto. Y este efecto tal vez sea para una reflexión, o este efecto sea para vida, como en el caso de la mujer, o como medicina, como dice la palabra, que cuando nosotros hablemos sabiamente, sepamos cuándo hablar, cuándo callar, sepamos qué decir y cómo decirlo también. Hay un hermoso versículo que quiero compartir antes de terminar con ustedes, en Salmos 19:14. Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Es uno de los más hermosos salmos que a mí me gustan. me gustan mucho los salmos, pero uno de los más hermosos porque dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Es tan hermoso orar y pedirle al Señor, decirle, Señor, sean gratos los dichos de mi boca, incluso la meditación, lo que yo estoy pensando delante de ti, que yo pueda hablar y cuando yo hable sea de bendición, cuando yo hable lleva la reflexión a la persona, que yo hable sabiamente, hable maduramente, porque en eso se refleja la madurez, en la sabiduría. Como podemos ver la sabiduría en el Señor en Lucas hablaba de cuando él era muy chiquitito, iba a la sinagoga, estaba pendiente, estaba intencionado en escuchar la palabra de Dios, y decía que él crecía en estatura, en gracia y en sabiduría. Entonces, asimismo nosotros también crezcamos en esta sabiduría, podamos llegar a ser sabios y hablar palabras de sabiduría para alcanzar la madurez. En otro versículo que no me acuerdo muy bien dónde estaba, pero decía que hablaban sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces esto relaciona directamente la madurez con la sabiduría. Espero que esta palabra, que el Señor le haya bendecido mucho a usted, como me bendijo también a mí. Un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga mucho. Bendiciones.